¿Cómo está, don Rodrigo? Buenas Ah, tardes. bien, todo acá, todo bien por Santiago, todo bien Qué por bueno, qué esta ciudad bueno, viejo, me que alegro. anhela la lluvia, pero se resiste. Pucha, viejo. Acá ha estado un poco tranquilo, pero tuvimos un temporal exquisito hace una semana. Pues acá en Santiago se resiste, de hecho, hoy creo que tuvimos 28 grados, así que No hay no me caso. estoy preocupando yo, no hay caso acá. No hay caso, no hay caso. Oye, Rodrigo, estamos en la página número 10. ¿En serio? 10, Sí, claro. oye, 10, qué bien, Página qué bien. número 10 de nuestro Estamos en la Librofem. YOD, estamos en la YOD, Estamos en la IOD. ¿ah? ¿Ah? Exactamente. Claro, Estamos en la IOD. Una de las letras del tetragrama, así que un programa sagrado hoy la día. número 10, Sí, sí, la sí, número sí. 10, claro. Así que como las 10, tú cachai, po. Como la que, claro, con la letra que inicia el tetragramatón. ¿Ah? Chema Hermano. Meforach. Sí, ¿Ah? po, ¿viste o Yo, no? hoy estamos profundos hoy día. Bueno. No, partimos. Quizás Partimos, quieras, sí. quizás quieras contarle a nuestros libro pensantes de qué vamos a hablar hoy día mientras yo coloco una imagen. ¡Pum! La verdad es que estuvimos conversando con él. Mira, ¿qué podemos hablar con nuestro libro pensante? Y llegamos al acuerdo de que sería interesante conversar hoy día sobre por qué se produce en algunas personas, en muchas personas, una fascinación por la Kabbalah. ¿Por qué se produce una fascinación por la Kabbalah? ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto? Y de eso vamos a conversar hoy día. O sea, bueno, algo sacaremos en esta conversación, ¿verdad? Algo sacaremos, pues viejo, algo sacaremos. Oye, entre paréntesis, contarle a nuestros amigos que yo vi la serie Nine Perfect Strangers que nos recomendó Nicolás hace un par de semanas atrás. Son 8 capítulos. Ujú. Está bien, está muy interesante. Buena la serie, buena la serie. No, Porque tiene que ver con, bueno, es un retiro que hace gente, 9 personas, ¿ya? hacen un retiro y en ese retiro experimentan con psilocibina. ¿Ya? La serie va increciendo, va de menos a más y el final, muy interesante, muy interesante. Oye, Así que bueno, qué voy bueno. a decir eso nomás respecto a eso para cerrar ese tema. No, yo estoy viendo solamente otra serie, no he llegado a ese nivel, no he llegado a ese nivel. ¿Ya? No he llegado. Acabo de terminar Diamantes Turbios, una serie de Netflix muy interesante. Diamantes Turbios, no lo ubico, no lo ubico. Sí, se las recomiendo, muy buena. Buenísimo. Bueno, ahí me había puesto la imagen, entonces, ¿por qué la fascinación? Quizás habría que explicarle un poco porque puede que alguien, ¿por qué te estés riendo? Pensé que vamos a estar en ventanas chiquititas todo el programa y con las imágenes grandes. No. Nosotros somos las estrellas aquí, así que nosotros tenemos que estar ahí a pantalla Más, completa. más tú que yo, debo decirlo, más tú que Oye, yo. si tú tuvieras que explicarle a alguien Ahora parece que es en, mejor en- que yo. ¿Eh? en un par de frases porque más de alguien seguramente ha escuchado la cábala. Nosotros que estamos en el asunto, ¿no? Porque nuestro tema es la religión, es la espiritualidad, y siempre estamos informándonos de qué ocurre en ese ámbito, ¿no? Ujú. Claro, para nosotros es fácil, y yo creo que algunos amigos que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan, deben saber, pero puede que haya alguien que haya escuchado nomás esta cuestión, y la cábala y la cábala. Si tú tuvieras que explicar así como en 2 minutos qué es la cábala, así como para que alguien pudiera decir, ya, ahora entiendo, ¿qué dirías? Explicarlo en 2 minutos es como que me pidieras hacer una torta, yo sin saber cocinar nada, o sea, huevos fritos y cosas así, en media hora, en 20 minutos. ¿Ya? A Yo ver, creo a que ver, a ver, ¿qué hablar de sale? la, ¿Qué yo creo que sale? hablar de la cábala es hablar de una tradición mística judía, ¿ya? De la tradición mística judía. Y cuando hablamos de la tradición mística judía, estamos hablando de aquella tradición que
que en los textos propiamente tal, los textos de la Torá, los textos de la Mishnah, el Talmud, etcétera, ¿ya? Ha encontrado algo que que está oculto, ¿ya? Algo que no es fácil de visualizar a primera vista, que necesita de un acompañamiento por parte de un maestro, necesita acompañamiento por parte de gente que sepa de esto, y necesita además de develación de muchos símbolos, ¿ya? Porque está involucrado entre ellos no solamente los textos propiamente tal, sino que también el idioma en el que están escritos. O sea, las consonantes en las cuales está escrito, consonantes hebreas, arameas, que están ahí, ¿ya? Que están ahí en una de las imágenes tuyas que dice Kabbalah, ¿ya? Eh, las letras también dicen algo. Entonces, desde las letras propiamente tal, desde cada una de ellas, incluso hay cosas que están ocultas y que claramente comienzan ahí a ser develadas. O sea, yo te hablaría que una tradición mística, que no es algo que se enseña abiertamente, pero que es algo que está ahí en la tradición. ¿Mm? Ay, ay, ay. Cuando No digo dicen, que no oye, abiertamente no significa que esté oculto, que necesite una iniciación masónica para llegar a ello. No, no, no. No, sino que existen algunas cosas que de alguna forma te limitan la forma de estudiar esto, que es una, por ejemplo, el idioma, ¿no? O sea, puedes tener un maestro que está ahí, pero necesitas también conocer algo del idioma para poder buscar más de la riqueza de él, ¿ya? Necesitas conocer de estructura, necesitas conocer de historia, conocer de autores, pensamientos, escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan simple, necesitas de una guía. o sea, puedes hacer la torta, puedes hacer la torta, pero lo hiciste muy bien en 2 minutos. Em, ¿Tú pondrías como condición para estudiar Cábala o Kabbalah, ¿no? ¿Mm? Em, Conocer el idioma, ¿tú crees que? Te lo pregunto porque hay una porrada de gente hoy día que está estudiando Cábala en distintas dimensiones de la Cábala, además. Y la mayoría podría yo decir que no saben hebreo. ¿Tú crees que es una condición o para qué sería una condición eso? Yo creo que hay una condición en el sentido de la búsqueda de tu crecimiento personal. Ejemplo, si tú no conoces algo del idioma, eh, ¿de qué forma, por ejemplo, en algún momento te vas a involucrar con el Tikunei Azohar? ¿Ya? Donde en el Tikunei Azohar se habla específicamente de las 70 interpretaciones que tiene la palabra Bereshit, ¿ya? ¿Cachai? Y la palabra Bereshit está escrita de una manera en particular, con consonantes hebreas, ¿ya? Entonces, si tú vas a vas a seguir estudiando desde las traducciones propiamente tal y escuchando lo que alguien tradujo de esto de muy buena forma, algunos, otros no, ¿ya? Te vas perdiendo de algo. Yo creo que te vas perdiendo de parte de la Ya. riqueza, ¿ya? Además, al conocer ese idioma vas a poder hacer algunos le llaman la numerología hebrea, y no es la numerología hebrea, se llama gematria, ¿ya? Y la gematria es conocer el valor numérico que tiene cada letra, ¿ya? Y que los cabalistas te van enseñando y diciendo de que si una palabra en particular, al sumar sus letras, corresponde a un número en particular, y esto lo ves en otra palabra que tiene la misma carga numérica, esto de alguna forma está relacionado, y eso hace que hagas una cantidad de especulaciones enormes que los cabalistas ya le hicieron, y muchos de ellos lo escribieron, pero te pierdes de muchos de ellos si no sabes del idioma, ¿ya? Entonces yo creo que es importante, y ahí obviamente yo creo que es una de las cosas, porque el objetivo nuestro hoy día es conversar por qué produce tanta fascinación esto, pero Mm, también es por qué muchas personas después dicen, ¿sabes que esta cuestión me parece que no es para mí? Porque no, se me empezó a complicar la cosa, yo pensé que era Madonna nomás, ¿ah? Y claro. Aston Kutcher, ¿ah? Sí, po. Y pensé que era por ahí, pero en realidad se dan cuenta de que el camino, como dice el Mandaloriano, el camino así es. Ah, ¿Ah? ¿Ah? está buena. No, está bien. Sí, me parece interesante eso. Bueno, y tratemos de responder o veamos por qué crees tú que existe esta fascinación hoy día. Bueno, no sé si esa es la palabra, pero es la que se nos ocurrió mientras pensábamos en el programa de hoy. ¿Cuáles creen tú que son los elementos que hacen que la cábala hoy día esté tan de moda?
A ver, yo creo que, creo que de alguna manera eh, las distintas religiones han dejado un espacio disponible, ¿ya? A que las personas busquen caminos alternativos, ¿ya? Esto no ¿Ya? solamente en la cábala, ha pasado también en el budismo, ha pasado con la meditación, o sea, a mí me llegan regularmente correos de una organización budista acá en Santiago, que hacen meditación y hacen cursos de meditación, y veo las fotos de ellos, están llenos. ¿Ya? La gente empezó a buscar algo, ¿ya? Porque me imagino que de alguna manera se sintieron que algo les faltaba, ¿ah? Algo necesitaban. Y fueron buscando caminos. La Kabbalah fue un camino más de los que habían disponibles para ello. ¿Ya? Para algunos fue el mindfulness, para otros fue, como te decía, la meditación trascendental, para otros son las danzas de Gurdjieff, ¿ya? Y también, sin ser musulmanes, participan en sesiones de danzas de Gurdjieff, ¿ya? Otros participan de la Cábala, pero es porque creo que de alguna manera el mundo religioso en su momento dejó muchos espacios abiertos por distintas razones, ¿ya? Razones de descrédito, de falta la verdad, porque la gente se aburrió de la estructura y de alguna forma necesita algo adicional. Algunos me dirán, eres el cambio a la era Acuario, ¿ya? Donde también hay una apertura de Mm. conciencia distinta, pero creo que empezaron a buscar algo adicional y se encontraron también que había un camino que se llamaba Kabbalah, ¿ya? Pero, pero cuando encuentran esto, es aquí donde hay un riesgo importante, porque así como hay eh, personas que lo hacen de muy buena fe y que lo hacen en forma seria, hay también este mundo de la Kabbalah también está lleno de muchos chantas, ¿ya? Que han ¿Cómo hecho diferenciar a uno? Esto está bueno lo que dijiste, ¿cómo diferenciarías a un maestro aprobado, digamos, de un chanta? No Porque es sé, verdad. no sé si hay un test propiamente tal. Yo creo que no hay un test propiamente tal, ni mira, respóndeme las siguientes preguntas y si son tantas positivas, ok. No, yo creo que cuando ya empezamos a involucrar situaciones que desde el punto de vista de la mística judía no, no son, voy a decir una palabra que no son kasher, no son aprobadas, ¿ya? Ujú. Empezamos a mezclar cosas que los cabalistas no pensaron mezclar en algún momento, creo que nos empezamos a perder, ¿ya? Y ahí podemos ya encontrar una persona que está haciendo un muy buen negocio de la cábala, ¿ya? Pero que en realidad de maestro de cábala no tiene. Ahora, a pesar de eso, ¿ya? ¿Quién puede tener las patas para decirse yo soy maestro de cábala? ¿Ya? Yo soy maestro de Claro. cábala. ¿Quién puede decir eso? ¿Ah? Cuando hemos escuchado, por ejemplo, a Rachel Elior, una gran académica de la Universidad de Jerusalén, que dice que ella nos cuenta que en la biblioteca Yerchon Cholem, que está en la Universidad Hebrea, hay más de 18.000 textos que no han sido traducidos y que están ahí, que son textos de Kabbalah. O sea, ¿quién puede tener entonces las patitas para llamarse maestro de Kabbalah teniendo 18.000 textos todavía ni siquiera no sabemos si esa cuestión nos va a cambiar lo que hoy día se ha dicho? ¿Ah? Exacto. ¿Cachai? No lo sabemos, son 18.000 textos que están ahí sin traducir. Entonces, hay que tener ojo, yo creo que hoy día se ha mercantilizado mucho esto y muchas personas de muy buena fe, con un corazón bastante noble, han llegado ahí, muchos han sido engañados, muchos han sido directamente engañados, y es porque ayer estaba leyendo un texto, ¿ah? Y créeme que lo que te voy a decir ahora me llamó la atención y anótalo, título por libro. ¿Ah? Muchas personas han buscado en estas disciplinas, en estas teorías, en estas prácticas, porque hay una orfandad ontológica en el hombre. Está Hay una bueno. orfandad ontológica en el hombre, ¿ya? Una orfandad de esa búsqueda, de ese reencuentro con el ser interno, ¿ya? Y buscan en otros algo así ¿cómo se llama este tipo? Como DiCaprio, ¿ah? Tratando de agarrarse a la tabla ahí mientras se están hundiendo, ¿ya? Y han encontrado, dice la Kabbalah, bien. Para muchos le ha hecho muy bien, pero para otros ha sido una decepción. Interesante, porque yo de vez en cuando me he encontrado con algunas personas que enseñan cábala en internet. Y claro, por ejemplo, ahí está, quizás habría que decir también que hay distintas cábalas, ¿no? Y que incluso está esta cosa de la cábala
académica, está la cábala teúrgica, que sería como esto que trata de conectar con Dios. Está la cábala mágica también, que ocupa estas cositas y talismanes y pulseritas y todo eso. Distintos modelos de cábala. Y también se ha ido mezclando la cábala, ¿no? Con quizás lo que dices tú, que finalmente cuando van pasando los años, esta cosa como que se dispara, y ahora tenemos cábala de la prosperidad, cábala como del secreto, la cábala que atrae cosas hacia ti, etcétera. Sí, Entonces, pero eso pasa también, yo creo que con distintas espiritualidades, porque cuando yo pienso, por ejemplo, en la espiritualidad cristiana, también ha tenido eso. También hoy día existe una espiritualidad, ¿no? O un tipo de cristianismo que también es de la prosperidad, que también es del atrae las cosas mediante lo que vas diciendo, la declaración positiva. O sea, estas místicas parece que siempre se van embetunando de las cosas que están en la sociedad en el momento actual, ¿no? Y quizás ahí está un poco este peligro que dices tú, que la cábala puede ser decepcionante porque finalmente te puedes encontrar con mensajes súper positivos que están en la cábala, que pueden estar en el cristianismo, que pueden estar en distintos maestros que están hoy día de moda. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué de eso es la cábala, no? mm. ¿Qué es la profundidad de eso? Ahora, Ahora, es que ahí yo creo que, Emir, hay que, de alguna forma hay que decirlo, ¿ah? La cábala, como la cábala es una expresión más de la vida judía, ¿ya? Nace como una expresión más de la vida judía, ¿ya? claro, Eh, y, y eh, está muy enlazada con la práctica judía, ¿ya? Con la práctica judía, o sea, está muy enlazada con la práctica judía, o sea, ¿de qué forma hoy día nosotros podemos entender, ejemplo, el Brit Milá, ¿ya? Si lo hablamos desde el periodo de Abraham en adelante, decimos, no, que ahí está el pacto, el Brit Milá y todo el tema, ok, está bien, puede ser, ¿ya? También que me pasó a Moshe con Zipora, cuando van con Gershón en el desierto y ya lo circuncida con... Ok, puede ser, pero ¿quién es el que se atreve a dar una explicación un poco más allá en la búsqueda del sentido? Es la Kabbalah, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el cabalista tiene una vida muy cercana a las prácticas de vida judía, ¿ya? Conoce los tiempos, o sea, que los tiempos están señalados en términos del calendario, ¿ya? Con los Hagim, con las festividades, que están señalados en términos de los Rosh Hodesh, que están relacionados en términos de las distintas etapas del año, ¿ya? Y que cada uno de ellos tiene su propia energía, ¿ya? Y que esa energía debe ser aprovechada en el momento porque, de acuerdo a la Kabbalah, hay ciertas aperturas en cierto... aperturas cósmicas, por llamarlo de alguna forma, en las que la energía está disponible en esas fechas para algo en particular. Pero eso es de la práctica judía. Entonces, cuando de repente tú encuentras maestros que te enseñan y te dicen, te voy a enseñar Kabbalah, la verdadera Kabbalah, ¿ah? ¿ah? Y vas, pero antes pasa por caja. Ah, no. La verdadera Kabbalah, y esa Kabbalah te separa de la práctica de la vida judía y te separa de los textos de los cuales tiene su base y su fundamento, para transformarlo en un coaching espiritual, ¿ya? O en una especie de PNL espiritual. Estamos ahí haciendo una distorsión de lo que realmente es la Kabbalah, ¿ya? La Kabbalah va muy relacionada con las prácticas judías. Distinto es, Emir, cuando tú ves que hay organizaciones, ¿ya? Que han tomado algunas bases de la Kabbalah para ponerla dentro de sus prácticas y costumbres, ¿ya? Y que de alguna forma tratan de relacionar algunos símbolos, ¿ya? Como símbolos de algún templo en particular, símbolos de algún lugar donde trabajen y te digan, esto nosotros también hacemos Kabbalah. No, lo que hacen es en realidad tomar símbolos, ponerlos en algún lugar, darse unas vueltas en algún lugar y hacer algunas maniobras, pero no están haciendo Kabbalah, ¿ah? La Kabbalah va muy relacionada con la práctica de la vida judía. yo creo que es, vamos a polemizar aquí. ¿Tú crees que una persona que no esté relacionada con la vida judía no puede hacer una verdadera cábala o cábala?
No, no, no. Yo me estoy refiriendo a la Kabbalah como práctica de la vida judía, ¿ya? Los cristianos, en la Edad Media, tomaron algunas enseñanzas de esto y hicieron la Kabbalah cristiana, ¿ya? Y ahí tenemos Sí. grandes expositores de eso como Pico de la Mirandola, ¿ya? Ujú. Pero tomaron algunas cosas de ahí y las transformaron en una Kabbalah cristiana, ¿ya? Ahora, diríamos, ¿es Kabbalah eso o no? No, no es Kabbalah judía, es Kabbalah cristiana, ¿ya? ¿Y tú Es crees que puede haber y podría haber una cábala musulmana, por ejemplo? No sé si utilizarán ellos el término cábala porque hebreo, ¿ya? Sí. En el Corán ellos hablan del camino del sufí, ¿ya? Y es un misticismo, ¿ya? Muy, muy similar a la búsqueda del ser, la trascendencia, con Claro, prácticas y vida musulmana, ¿ya? sí. Que ahí tiene mucha coincidencia con la práctica de la vida judía en la Kabbalah, pero es el camino del sufí, es otro nombre, no es Kabbalah musulmana. De hecho, no hay Kabbalah musulmana, es el camino del No, sufí, el sufí, claro. ¿ya? Pero, ejemplo, los cristianos lo tienen, ¿ya? Hay algunas organizaciones que se han llamado hoy día sociedades discretas o secretas que intentan incorporar desde ahí elementos de la Kabbalah, traerlas a sus lugares de reunión y reinterpretar esos símbolos, pero en realidad lo que se está haciendo ahí es una interpretación desde el uso de la razón, más que una práctica de la vida propiamente tal, ¿ya? Albert Pike, uno de los que formalizó y estableció el tema de los 33 grados de la masonería, por ejemplo, en su libro Moral y Dogma, él habla de esto y dice la masonería es cabalística, la masonería es cabalística. Y cuando uno le lee la masonería es cabalística, la verdad es que no es, no es cabalística. La masonería usa símbolos que pertenecen al mundo judío y los han interpretado, y obviamente muchos de los símbolos del mundo judío, esto es para otro programa, no corresponden al mundo judío, ¿eh? Corresponden a otros pueblos Claro. y el mundo judío los trajo, ¿ya? Y los reinterpretó. O sea, hay muchas, muchas cosas que no están ahí. O sea, hablemos, por ejemplo, del Arca de la Alianza. Hay una semejanza muy fuerte con el arca que tenían los sacerdotes egipcios, ¿ya? Lo mismo pasa con la menorá. Entonces, trajeron algunos símbolos y tratan de interpretarlos en términos de las virtudes, los principios, la moral, etcétera, pero no hacen Kabbalah, ¿ya? O sea, yo te diría que hay muy pocas prácticas hoy día que están haciendo Kabbalah desde ese punto de vista, desde sus fundos, ¿eh? Desde su fondo, ¿ya? Sí, yo lo que pienso, por ejemplo, es que hay elementos que son de búsqueda espiritual que son transversales a todas las religiones, a todas las personas. Eh, esas búsquedas espirituales están asociadas a símbolos, por supuesto que son culturales. En el caso del judaísmo son sus símbolos judíos, en el caso del cristianismo son sus símbolos, en el caso de los sufís son sus símbolos. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, la Cábala también tiene esta universalidad, ¿no? También tiene la búsqueda del ser, la búsqueda de la conexión con lo divino, eso son cuestiones universales. Ahora que se manifiesten a través de símbolos propios, me parece que eso también es un tema bien interesante. Ahora, desde esa perspectiva, claro, si una persona estudia Cábala como la búsqueda del ser, la búsqueda del sentido, su búsqueda de conexión con Dios, la de Bekut, como dicen, eso estaría dentro de la universalidad de la búsqueda. No necesariamente necesitas esos símbolos para acercarte a eso, porque por otro lado la Cábala también toma elementos del pitagorismo, por ejemplo, y los Sí. pitagóricos podrían decir, oye, bueno, los judíos tomaron símbolos de la filosofía de nosotros y armaron su tema. ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos que tú ves que sean como universales en la Cábala, que puedan estar presentes en distintos ambientes más allá de la simbología personal o cultural? A ver, yo te diría que en realidad primero hay que entender los tipos de cábala de los Mm. cuales nosotros podemos hablar, ¿ya? O sea, hay una cábala teórica que también se le conoce como cábala teosófica, ¿ya? Que es una cábala que está muy asociada a lo dogmático y también a lo simbólico. O sea, depende de los textos y de la interpretación de los textos y de los escritos que se han hecho, pero que también es simbólica, ¿ya? Que considera los eventos no en forma literal, sino en forma simbólica, metafórica o alegórica, ¿ya?
pero también hay una cábala práctica o que se llama también la cábala teúrgica, como tú lo mencionaste en algún momento, ¿ya? Donde acá hay prácticas que son muy interesantes, como es la cábala extática, ¿ya? Claro. Donde ahí conocemos nosotros de Joseph de Guicatilla, de Abulafia, que ellos desarrollan un modelo extático mediante la contemplación de las letras hebreas, ¿ya? Y desde ahí establecen ciertas conexiones en su meditación, ¿ya? Pero también está la cábala profética y mágica, o sea, donde en esta cábala práctica o teúrgica, una de las tantas ramas es la profética y mágica, donde empiezan a aparecer estos elementos que tú de alguna forma vas viendo en algunas personas, el hilito rojo con 7 Ujú. nudos en la muñeca izquierda, compra tal agua porque esa agua viene desde Israel y esa agua es milagrosa, Sí. y compra este otro elemento que también te va a ayudar porque son las 3 letras del ángel que te protege. Creo que ahí ya nos empezamos a perder de alguna forma desde Mm. lo que a mi punto de vista es la Kabbalah. Pasamos ya a un tema más mágico, ¿ya? Más mágico probablemente. Claro, porque en un inicio la cábala era la recepción, ¿no? De hecho, eso significa la palabra, recibir. ¿Recibir qué? Porque tú lo nombraste al principio, ¿no? Esto va de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. ¿Recibir la interpretación oculta de los textos puede ser No, eso? no, yo creo, no. Cuando aparece la palabra Kabbalah viene de cabal, del verbo cabal, que es recibir, ¿ya? Y nosotros la encontramos en sus consonantes cuando en la primera Mishnah, que es el primer versículo, por así decirlo, del Tratado de los Padres, el Pirkei Avot, ¿ya? Dice, Moshe kibel Torah mi Sinai, ¿ya? O sea, Moisés recibió la Torá de Sinai, ¿ya? Y ahí aparece la palabra kibel, que proviene de cabal, que es recibir. Ujú. Entonces, cuando veo esa palabra y veo eso ahí, es recibir ¿qué? Recibir la Torá. Recibir la Ok. Torá. Recibir la Torá. Ahora, la Torá en sus dos vertientes, ¿ya? La Torá Claro. escrita y la Torá oral, ¿ya? Que posteriormente fue escrita y la conocemos hoy día como la Mishnah, la Gemara, y que juntas son el Talmud, ¿ya? Pero cuando hablamos de esto no es recibir lo oculto, ni recibir un mensaje que venga directamente de un ángel que te va a hablar y te va a mover. No, 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 es recibir la Torá. ¿Y qué es Torá? La palabra es ¿qué es Torá? Cuando Sí. hablamos de Torá no estamos hablando necesariamente de los 5 libros, estamos hablando de una palabra que significa enseñanza, recibir las enseñanzas, que están plasmadas en esos 5 libros y obviamente muchos textos más, pero en ese momento estábamos recibiendo los textos, esos Los libros. textos. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué causa fascinación hoy día la Kabbalah? Yo creo que tú acertaste muy bien cuando dijiste que las religiones dejaron un espacio, ¿no? Yo creo que incluso podría decir que el cristianismo dejó un tremendo espacio, el espacio más grande. Yo creo que, de hecho tú lo nombraste en un momento, yo creo que hay una decepción, yo creo que ocurrieron dos cosas, por lo menos de la gente que era cristiana, o que sigue siendo cristiana, porque no tienes que dejar de ser cristiano para estudiar Kabbalah. Pero yo creo que por un lado se hizo un espacio enorme con esta gran decepción que hay de la iglesia. Podemos hablar de la iglesia católica, que es mucho mayor, pero la iglesia protestante no, si bien es cierto, hubieron casos terribles, ¿no? Pero creo que no fueron ni tan mediáticos ni tanto como lo que ocurrió en el catolicismo. Y el catolicismo dejó un enorme vacío para muchas personas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que está el espíritu de la época, que es, como dijo un autor que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, lo leí hace años, que se llamaba la destrucción de los metarrelatos. Ujú. Es decir, la destrucción de todos estos elementos que eran como estos pilares fundacionales, ¿no? Que mantenían, entre comillas, la sociedad un poquito estable. Y cuando se empiezan a destruir todos estos metarrelatos, ¿cierto? Eh, y hay una suerte de rebelión contra estos metarrelatos, creo que se juntan estos dos elementos. Por un lado, la religión establecida que deja un tremendo espacio porque no satisface, ¿no? Y por otro lado está este deseo, parece que este deseo profundo de rebelarse, ¿no? Cuestión media freudiana, ¿no? De rebelarse contra esta religión que representa la autoridad, porque la religión representa lo autoritario, ¿no?
Y parece que estos dos elementos se juntan y a eso habría que sumarle, no sé, el Internet que de pronto nos pone en contacto con budistas, con musulmanes, con hinduistas, con la historia de las religiones. Y la gente dice, chuta, hay todo un mundo afuera de mi religión listo para ser saboreado, ¿no? Y juntos todos estos elementos hacen que la gente empiece a buscar. Ahora, ¿qué exige? ¿La cábala exige, qué crees tú, Rodrigo? ¿Exige una moralidad determinada? No te exige una moralidad determinada, pero sí es importante darte cuenta de que había unas restricciones respecto a ello, ¿ya? Bueno, tú has escuchado de las restricciones de edad que algunos llaman los 40 años, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí. Bueno, en los famosos 40 años que te indicaban de por qué 40 años, porque en realidad 40 era era la edad de donde se alcanzaba la madurez propiamente tal. Se suponía que ya tenías una familia, se suponía que ya tenías hijos, que ya tu vida estaba resuelta de alguna forma, ¿ya? Pero resulta de que en la Kabbalah se dice de que tú llegas ahí al Binah, llegas a Binah, llegas al entendimiento, es la edad donde tienes entendimiento, ¿ya? Por otro lado, yo creo que la característica no estoy diciendo que hoy día es a los 40 años, ¿ah? De hecho, Moshe Cordovero habla de los 20, ¿ya? 20 años. Hay opiniones para todo, como decimos nosotros, en el 10 judíos hay 12 opiniones, ¿ya? Pero yo creo que no hay una moralidad puntual, pero sí deben haber ciertas características, ¿ya? Que si vas a estudiar Kabbalah en serio y vas a meterte en este mundo en serio, te voy a citar el Shulchan Aruch, Ya. ¿ya? El Shulchan Aruch, ¿ya? Este tratado legal judío del siglo XIV-XV, ¿ya? Que dice así, ahí está citando un rabino que es Moshe Isserdeles, ¿ya? Que dice, no se debe pasear por el Pardés. Ahí tú puedes explicar después qué es el Pardés, ¿ya? No se debe pasear por el Pardés hasta que se haya llenado el estómago de carne y vino. Es decir, hasta que conozca lo prohibido y lo permitido, y las leyes relativas al cumplimiento de los preceptos, ¿ya? Y por otra parte, el texto conocido como Zohar Hadash dice, no se enseñan los secretos de la Torá, sino a un hombre sabio, que lee y estudia permanentemente, que sabe aprender por sí mismo y que es temeroso de Dios y erudito de cada tema. O sea, fíjate las limitaciones que ellos ponían para esto. Entonces, cuando tú te mides hoy en el occidente del siglo XXI, ¿ya? Entonces, para estudiar Kabbalah, primero yo me tengo que encontrar con lo siguiente. Necesito una persona, un maestro que primero conozca los textos, ¿ya? Que tenga una vida que obviamente sea una vida ejemplar, ¿ya? No lo voy a hacer con cualquier persona. Ya tengo una persona que ejemplarmente tenga una vida que yo pueda testimoniar de ello, ¿ya? Y que además la persona conozca, obviamente, de lo bueno y lo malo, ¿ya? ¿Ya? Y me enseñes de ahí, ¿ya? Pero no veo que haya algo particular para ti, para una persona, o sea, para una persona que quiera estudiar esto. Yo creo que es más el entorno. De alguna manera volvemos un poco a una pregunta que tratamos hace varios programas atrás, ahora podemos decir varios programas atrás, que fue si la espiritualidad debiera conllevar una ética o moralidad. Lo vamos a dejar ahí para que el público elija, ¿no? Pero yo creo que todos saben a qué nos referimos. Si la espiritualidad debiera llevar una ética asociada, el resultado de estudiar textos de espiritualidad profunda debiera llevarnos a tener cierta ética. ¿Tú crees que eso es posible aplicarlo a la Cábala? Sí, absolutamente. Sí. O sea, tienen que haber procesos en los que hay cosas que te tienen que empezar a hacer sentido, y tienen que de alguna forma generar esa alquimia interna donde los elementos se van fundiendo y se van transformando, ¿ya? Si no, estamos pegados solamente en la letra del tema, ¿ah? Sí. Pero no, como dice a quien te gusta citar a ti, ¿ah? No en el espíritu de la letra. Sí, yo creo que esa es la gran cuestión, porque hoy día, por ejemplo, tú lo dijiste delante, la era de Acuario, ¿no?
que muchos han estado diciendo que en el año 2000, más o menos, ¿no? Termina la era de Piscis asociada al cristianismo, ¿no? Y comienza la era de Acuario, etcétera. Claro, y uno ve todos estos movimientos de búsqueda espiritual, lo que decías tú, ¿no? Budista, etcétera. Pero uno se pregunta, ¿pero somos mejor humanidad? ¿Estamos siendo una mejor sociedad, más elevada? Es una pregunta que me gustaría conversar contigo. ¿Tú sientes que somos una sociedad más elevada con toda esta filosofía, esta espiritualidad que tenemos? ¿O sigue siendo poca? Quizás porque nosotros, como estamos en este tema, claro, vemos, para donde miremos, vemos espiritualidad, po, pero puede que la gente en realidad ni siquiera cache que, y no lo digo despectivamente, quizás no es un tema para mucha gente. ¿Tú crees que estamos siendo mejor sociedad con todos estos movimientos espirituales abiertos, ¿no? Que existen hoy en día? No sé si somos mejores que nuestros padres, ¿ya? No sé si somos mejores que Mm, nuestros padres o que nuestros antecesores, ¿ya? Lo que sí sé es de que somos más conscientes, tal vez, de que somos seres perfectibles. Por lo tanto, al ser más conscientes que somos seres perfectibles, somos más conscientes a lo mejor de nuestros errores, ¿ya? De nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, pero también somos conscientes de nuestras fortalezas. También somos conscientes de aquello que nos impulsa, ¿ya? Y tenemos más herramientas que ellos hoy para poder trabajar nuestro ser interno y trabajar nuestra vida, ¿ya? O sea, piensa que en el siglo pasado, las personas, bueno, en el caso del cristianismo, las personas que buscaban por medio del cristianismo era solamente por medio de la Biblia y por medio de lo que aprendían ahí y la práctica ritualística, ¿ya? Que conlleva esto. Y trataban de ser buenas personas en base a lo que estaba sujeto ahí. Hoy tenemos más herramientas. Hoy no necesariamente tenemos la Biblia. No necesariamente tenemos la Biblia. No necesariamente claro. tenemos muchas más herramientas. El mundo globalizado en el que nosotros vivimos ha hecho que también sea un mundo, el mundo de la ubicuidad. O sea, tú con un clic estás participando de una sesión de meditación con unos monjes en tal lugar, ¿ya? Y estás Claro. metido en una transmisión de Zoom en la que estás participando de una meditación. Nuestros padres no tuvieron esa posibilidad. Con suerte tenían una tele que cambiaban con un alicate. ¿Te acuerdas? Tele que cambiaban con el alicate. Yo alcancé a cambiar tele con alicate. Una Bueno, IRT. claro, entonces yo creo que no somos tal vez mejores que ellos, ¿ya? Yo no me atrevería a decir que somos mejores que ellos, que nuestros asesores, pero sí Entonces, tal vez ¿qué? somos más conscientes de esa perfectibilidad. Pero entonces podríamos decir que estamos fallando, que nuestra espiritualidad está fallando, porque si No, tenemos, es que no tenemos creo más que espiritualidad. es que yo no creo que esto sea binario, ¿ya? Yo no creo que esto sea binario. Hice esto, estoy bien, hice esto, fallé. No. O sea, yo creo que el camino es como el tablero del ajedrez, ¿ya? Es como un tablero de ajedrez, donde en el tablero del ajedrez tú tienes ahí unos cuadritos blancos y unos cuadritos negros, ¿ya? Es ese. La vida creo que es como el cuadrito, como ese tablero de ajedrez. Hay momentos en los cuales te tienes que encontrar con la oscuridad y momentos en los que tienes que encontrarte también con lo que es blanco, ¿ya? Pero no es binario, ¿ya? O sea, de hecho, desde el punto de vista hasta de la PNL, un practitioner de PNL nos diría, no existe el fracaso, ¿no? No has fallado, son en realidad situaciones que te trajeron enseñanza, ¿ya? Y tienes que Mm, reencuadrarlas de alguna forma. Qué interesante, porque aquí también se trastocan de alguna manera dos visiones escatológicas, ¿no? Porque el judaísmo tiene esperanza en el futuro, ¿no? El tikkun olam, o sea, la reparación de lo que viene. Reparación del mundo, sí. El cristianismo, por otro lado, no, no es tan optimista, por lo menos el cristianismo protestante piensa que esta cuestión se va, se va a las pailas, digamos, como que no tiene arreglo, eh, y sobre todo Hagamos, el hagamos las cristianismo, maletas y vamos, ¿ya? eso, y apaguen la luz, ¿no? El último apaga la luz, y esta cosa, y eso es bien interesante, ¿no? Porque, claro, es distinto pensar que tu futuro se va a ir mejorando, ¿Mm? porque eso también, citamos el Talmud, ¿no? El mundo no es como es, sino como uno lo ve. ¿Mm? Entonces, si tú estás en una religión, entendiendo que el judaísmo no es religión y todo lo demás, pero para que nos entiendan la gente, Sí, sí, sí. donde, donde el futuro se ve positivo, ¿no? O sea, este mundo va a ir mejorando, la función de nosotros es corregir al mundo, mientras que en este otro lado, gran parte del mundo protestante, sobre todo evangélico, cree que esta cuestión se va a las pailas, ¿no? El último apaga la luz, viene el fin del mundo, hay que, y pongámosle a esto, pongámosle sal y pimienta, ¿no? Tribulación,
día del juicio, El y ángel está tocando la trompeta. Ángel está tocando, y esta cuestión no se ve nada de bien, o sea, yo no quiero estar, no quiero estar ahí, ¿no? Se están derramando las copas de la ira. Sí, por las copas de la Oye, ira, los el 7 Apocalipsis sellos. es espectacular, No, espectacular. sí, es potente el Apocalipsis. De alguna manera, eso tú crees que nos coarta para mirar con esperanza el futuro, que tengamos dos visiones donde en una se ve que el mundo va a ir corrigiéndose y mejorando, mientras que en el otro no hay ninguna posibilidad. Ahora, esto tiene que ver con dos antropologías distintas también, ¿no? Porque en el cristianismo está esta idea de que el ser humano es malo por esencia. Si es malo por esencia, esta cuestión se fue a las pailas, ¿no? En el judaísmo no está esa visión de que el ser humano es malo, ¿no? No, no, o sea, es como es, ¿no? Es como es, ¿no? Es Es como es, como es ¿no? nomás. Mira, algo que es bonito y de la lectura judía que tú haces de los textos, ¿ya? Es que el texto de la Torá, que es la base de la Kabbalah judía, ¿ya? Desde el misticismo judío, ¿ya? Para seguir en la misma línea, no te esconde nada, no te esconde nada, ¿ya? O sea, al punto que te dice, mira, ¿sabes qué? Salieron de Sodoma y Gomorra tres personajes porque una se quedó, miró para atrás, se convirtió en estatua de sal y resulta de que se metió a una cueva y era Lot y sus dos hijas, ¿ya? Y las hijas estaban preocupadas porque resulta que ahora el mundo conocido de ellas había desaparecido, nos vamos a quedar sin descendencia. Y se Mm, pusieron de acuerdo, una emborrachó al papá un día y se acostó con su papá, y otra el día siguiente emborrachó al papá y fue la otra, y de ahí nacieron dos naciones. ¿Ya? Pero uno dice hoy día, ¿pero cómo? ¿Ah? Oye, ¿cómo? ¿Ah? Gallo, ¿ah? Gallo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Y uno dice, bueno, es que eso es así. O sea, el hombre es un mosaico. El hombre es el tablero del ajedrez. ¿Ya? En realidad, no, lo que yo veo ahí es, no idealicemos al hombre. El hombre es un conjunto y un constructo de aciertos y errores, y que se va construyendo en el tiempo mediante aciertos y errores, ¿ya? Y eso es lo que yo veo en el texto. No veo una idealización del hombre. Nosotros mm, no adoramos al hombre como tal, exacto. ¿ya? Eh, Consideramos que, oye, Moisés también la regó. También la regó. Abraham también la regó. ¿Ah? O sea, estuvo dispuesto Abraham a hacer pasar a su señora por una hermana y dispuesto a que se la llevara al faraón con tal de que a mí no me toquen. O Claro. sea, o sea, lo que te muestra el texto es que somos hombres perfectibles y que tenemos que reconocernos como tal. Cuando tú logras, yo creo, ese nivel de conciencia en el que pierdes la idealización de aquellos próceres en los cuales tú has puesto cierta confianza, ¿ya? Y te das cuenta que son hombres de carne y hueso igual que tú y con los mismos condoros que a lo mejor te puedes mandar tú o yo, o sea, somos perfectibles, somos perfectibles. Tengo una pregunta, Rodrigo. ¿Hay alguna práctica o conocimiento espiritual que en tus años de recorrido por esta tierra tú podrías decir que es una práctica que efectivamente, bueno, puede estar fuera del ámbito espiritual igual? ¿Alguna práctica en general que tú consideres que mejore al ser humano? Que tú digas, mira, de todo este abanico de prácticas, yo he visto que quizás esta ha tenido un poquito de mejor resultado. Yo sé que es difícil la pregunta porque si le pregunto a los psicólogos igual, ¿cuál es el método terapéutico que más ha funcionado? Quizás me van a decir, puta, algunos funciona este, para otros funciona este otro, pero déjame pensar inocentemente en esa pregunta. ¿Crees tú o has visto tú que hay una práctica que mejore al ser humano por lo menos un poquito más que otros? ¿O no? No, no, no. Yo te diría que no hay una, ¿ya? Yo te diría que pueden ser todas y ninguna. Todas Ya. es todas o ninguna. Lo que sí creo que nos hace mucho sentido a quienes somos buscadores, como tú y yo, que, como dice Bucay, un buscador es aquel que busca, no es el que encuentra, ¿ya? No siempre encuentra, ¿ya? Claro. Entonces, somos buscadores. Una de las características de los buscadores es que los buscadores encontramos en distintos caminos, ¿ya? Y eso nos hace ser seres eclécticos, ¿ya? Entonces, al ser seres eclécticos, vamos conociendo de las prácticas del sufí, ¿ya? Y vamos aprendiendo de ellos también, y de ahí tomamos parte de su enseñanza y la hacemos nuestra.
tomamos desde el taoísmo y podemos tomar desde ahí las palabras de Lao Tse y las vamos a hacer nuestras también y vamos a meditar en ello y nos va a hacer mucho sentido. Del judaísmo vamos a tener obviamente lo mismo, el cristianismo también vamos a rescatar situaciones que obviamente nos van a hacer muy bien. Pero eso es porque además de ser eclécticos somos melioristas. O sea, creemos que el hombre, aparte de ser un buscador y que saca lo mejor de cada una de ellas, el hombre va en su perfección, va en camino a ser perfectible. No llegará a ser perfecto, pero va en camino a serlo. Es perfectible. Puedo ser hoy mejor que ayer. Y esto me hace ser una persona que va en busca del bien. ¿Ya? Claro. Entonces creo que no hay una o dos o tres que nos hagan sentido. Yo creo que todas nos pueden hacer sentido. O sea, cada cosa a la cual nosotros asistimos, seguramente vamos a encontrar algo ahí que nos va a hacer un sentido, lo podemos rescatar y reinterpretar. Sí. Estaba pensando cuando dijiste ecléctico, mira para dónde me fui. Que si a mí me hubieran preguntado así como de esa pregunta de cajón, yo hubiera dicho, sí, las religiones dialécticas, no eclécticas. Dialécticas en el sentido de aquellas que le dicen a la persona, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? ¿Ya? Estoy pensando esencialmente, por ejemplo, en ciertos sectores del cristianismo en donde se habla mucho de la conversión, ¿no? ¿Ya? Pero después me pregunté, toda esta vuelta mientras te escuchaba, después dije, ya, pero ¿y quién define qué es lo bueno y lo malo? ¿Cierto? ¿Quién va definiendo eso? Porque claro, una religión que se planta desde lo dialéctico es funcional, o sea, es más efectiva en términos proselitistas, ¿no? Le Sí. dice a la gente, mira, esto es bueno y esto es malo. Lo bueno será entonces, según la religión, no sé, odiar a cierto tipo de gente con cierta orientación sexual, odiar a ciertas religiones, y eso sería lo bueno para esta religión. Pero después uno dice, ya, pero ¿y qué es lo bueno en el fondo? ¿No? ¿Qué sería desde el punto de vista de lo universal lo bueno? Quizá Jesus o Yeshua, ¿no? Habría dicho, no le hagas a los demás lo que no quieran que hagan contigo, así como la versión más sencilla, La versión que parafraseada. la versión parafraseada, ¿no? Y eso sería quizá universal. Entonces, claro, cuando tú nombrabas lo ecléctico, yo decía, claro, pero en lo ecléctico nos podemos dar 200 millones de vueltas tomando todas las religiones, mientras que lo dialéctico le dice a la gente, esto es. Pero después uno dice, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo bueno? Porque cada religión definirá qué cosa es lo bueno en cierto sentido, ¿no? Como la discusión o la historia de Hillel y Shammai, ¿no? Cuando le pregunta a un tipo parado en un pie, dime toda la Torá, ¿no? Eh, eh, y si existe, ¿tú crees que exista eso como un elemento común? ¿Qué es lo bueno en todas las religiones? Yo creo que lo bueno en todas las religiones es la esperanza en el hombre. Yo creo que en todas, si hablamos de Oh, religiones, es la hermano, esperanza en el tremenda hombre. respuesta, tremenda respuesta. O sea, si la religión no tuviese cierto nivel de esperanza en el hombre, hablar hombre, estoy involucrando a la mujer también, obviamente estoy haciendo Por favor, por favor. inclusivo. ¿Ah? ¿Ya? Adam, Claro, la DAM. sí. Yo creo que es la esperanza en el hombre. O sea, si no tuviésemos esa esperanza de que la persona es perfectible, que puede ser hoy mejor que mañana, o sea, mañana mejor que hoy, y así, o sea, cerremos la puerta, apaguemos la luz y dediquémonos, bebamos y comamos porque aquí todo se acabó. Ay, como dice el texto Llegamos del a la Nuevo fiesta Testamento, alrededor del becerro. y como dice el texto del Nuevo Testamento, aparece alguien diciendo, y vengo por tu alma. ¿Ah? Eso, vengo por tu alma. ¿Ah? Sí, oye, qué buena respuesta, Rodrigo, la perfectibilidad del hombre. Mm. Claro, ahí tengo problemas otra vez. Yo siempre tengo problemas con mi propia religión. Eh, Porque, claro, Te invito a la algo con lo que. nuestra. Te Dale, invito a la dale. nuestra y organizamos el Brit Milá directamente en Valdivia, no te Oye, preocupes. prefiero claro, que me inviten los reformistas, sí, porque así me ahorro el Brit Milá, por hermano. Entonces, eh, pero claro, tiene que ver, toda esta cuestión tiene que ver con una antropología humana, ¿no? Bueno, yo realmente nunca he estado de acuerdo con esa parte doctrinal de mi propia religión, que el hombre es malo, ¿no? Que el hombre es malo, y de hecho los presbiterianos, ¿no? El hombre es malo en esencia, somos trapos de inmundicia, jamás nos vamos a mejorar a menos que venga este elemento externo a mejorarte, ¿no? Ahora, también tiene eso también debo reconocer, ¿no? Para no quedar tan mal con los míos, también debo reconocer que
igual es un elemento interesante. O sea, cuando hablamos de la conversión, tú sabes muy bien, tú conoces perfectamente, te conocí hasta los himnos canutos, por hermano. Oye, hay unos Que que son muy bonitos, ¿ah? Bueno, son súper ¿sabes lindos, qué? súper lindos. Hay uno que tocan siempre en gaita, ¿ah? ¿Cómo se llama? Sublime Amazing Grace. Amazing Grace, ¿ah? Oye, en gaita lo he escuchado, oye, espectacular. Oye, si uno se le paran los pelos con ese himno. Pero lo que me perdí. Me perdí cuando hablaste de la gaita. ¿Qué estaba diciendo? De que el ser humano, ¿no? ¿Ah? Eh, pero fíjate que hay un elemento supremamente interesante en el cristianismo evangélico, que en el fondo está diciendo, cuando hablamos de la conversión, ¿no? Y elementos de la conversión también están presentes en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, no es transversal, pero hay algunos elementos. El que creyere, por ejemplo, un texto que dice, el que creyere será salvo, ¿no? Lo que está diciendo esto es que no hay forma de que el hombre pueda racionalizar algo para ser mejor, que la racionalización no le sirve al ser humano, sino que tiene que venir el proceso de la conversión como una visita de Dios por medio del Espíritu Santo al ser humano, y que es lo único que eventualmente lo puede transformar. Mm. Es radical, ¿no? Sí, claro. Ahora, cuando uno piensa también en esto, a veces, a mí me ha ocurrido, Rodrigo, que yo me agarro la cabeza y digo, la verdad es que la única manera en que el ser humano parece que mejore es que venga Dios y los amarre, o venga el Espíritu Santo, porque el acto racional de pensar sobre estas cosas, a veces pienso que no nos sirve mucho. Puede ser una mirada un poco pesimista, ¿no? Que ahí nos Porque encontramos con otro problema. Yo te diría, hoy día, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el judaísmo es muy racional también. O sea, piensa que pensamos mucho y la verdad es que escribimos harto y pensamos mucho. Pero cuando el pensar, cuando el uso, el tema de la razón, no tiene una meta ideal a la cual tú dirigirte, eh, se transforma nada más que en un acto racional es un ejercicio nomás. y un ejercicio mental y chao. Pero Vamos a decir elegantemente ejercicio mental, porque hubiéramos ocupado otra palabra. sí, por teléfono habría sido otra. Sí. ¿Ya? Los que nos escuchan de Chile no van a saber de qué se trataba. ¿Ya? Sí. No, Claro, vamos a decir la ejercicio mental. pero cuando tienes un norte donde te estás dirigiendo, o sea, yo me dirijo a un ser perfectible, yo me dirijo a ser un hombre bueno, y desde aquí quiero aportar con mi Tikkun Olam, con mi reparación del mundo, y quiero que el mundo mañana sea un mundo mejor al de hoy. O sea, en realidad estás haciendo uso de la razón, estás haciendo uso de este iluminismo, pero con una meta, o con algo, con un norte claro. Pero cuando no está eso, te transformáis en un Exacto. Mental. claro, mental. ¿Ah? Es verdad. Qué interesante, porque volvemos siempre a este tema, pero es porque es fundamental, creo yo, ¿no? Tu pastilla, tu Y no remedio. está ella. Sí, no está ella, a las 6 de la tarde. Eso es, ¿viste? ¿Ah? Pero- Eh, bueno, yo creo que hemos dado un vistacito general al por qué la fascinación de la... porque no hablamos de lo simbólico, ¿ah? Porque la cábala implica una fascinación por lo simbólico. De hecho, sí, incluso en algunos sectores yo podría decir que es más la fascinación por lo simbólico de la cábala. No sé, el árbol sefirótico, ¿cierto? La menorá, la estrella de David, el tetragrama, las 232 puertas, 231, nunca me acuerdo, la 230, etcétera. O sea, es muy una fecha simbólica y entera. puede que haya gente que le fascine más eso Ujú. que pensar la cábala como una cuestión más densa, ¿no? Diría como estos libros que escribe Moshe Idel, ¿no? Que es muy cabezona la cuestión ahí respecto de la cábala. No Bueno, hemos hablado de lo simbólico. no, y mire, y hay gente que le hace sentido, que le hace mucho sentido, y yo ahí la verdad es que nada, digo, ok, bien, si te ayuda, si te hace sentido, bien, y dale, dale, no tengo complicaciones con ello. Sí tengo mucha complicación con aquellos que buscan mercantilizar la cábala, ¿ya? Y mira, escríbenos, porque si estás en este momento pasando por una dificultad, te vamos Claro, a enviar desde Israel una llavecita con algunos símbolos sí, po, cabalísticos que son ocultos, ¿ya? Y la sí. gente
está en una necesidad enorme porque hay un vacío en el hombre, ¿ya? Consume todo este tipo de cosas y se da cuenta de que sus vidas no cambian, ¿ya? En realidad no mejoran tampoco. Lo único que hiciste fue darle unos dólares más a un compadre que está haciendo un negocio. Y ahora, no digo yo que hacer negocios sea malo, pero hacer negocios con esto no estoy de acuerdo. ¿Ya? Interesante reflexión. Yo creo que nuestro próximo programa, Rodrigo, porque para nuestros amigos que ya nos siguen, que nos siguen, yo creo que esta es nuestra primera entrada a la cábala. Yo creo que vamos a seguir hablando, vamos a ocupar varios programitas para hablar de la cábala. Y yo creo que un tema podría ser, Rodrigo, el tema de la simbología, la fascinación por la simbología de la cábala, y lo podemos tratar la próxima vuelta. Y ese interesante tema. Interesante tema. Sí, muy interesante. Bueno, recomendamos nuestros libros, parto yo. ¿Te parece? Adelante. Ya, voy a recomendar 2 libritos que para quien quiera entrar en el mundo de la cábala o cabalá, siempre es un rollo esa cuestión. Si le decimos cábala, la gente piensa que es ponerse calzoncillos amarillos para la buena fe. Claro, no, cómete una uvita a fin de año. Claro, si decimos cabalá, alguien dice... Oye, en todo caso, parece que, no sé si me pueden corregir después, pero parece que hay una tradición a fin de año que es comer poroto o lenteja, no me acuerdo cuál de los dos es, ¿ya? Y lenteja parece que sí. Claro, y en alguna oportunidad un niño me conversaba de las tradiciones de que tenían para fin de año y me decía, y la que no me gusta, hijo, eso es la de las lentejas, porque mi abuelita no abría la boca y ¡guau! Tu cuchara con lentejas. Va a tragar, dijo, cuando va, pues ahora viene por febrero, ahora viene por marzo. Pobre cabrón. Ahora, las lentejas con chicharrón es otra cosa, o con longanicita. Ya, voy a recomendar mis libros. El primero que voy a recomendar es Grandes tendencias de la mística judía, ¿no? Muy bueno. Muy buen libro. Bueno, Gershom Scholem, para quienes no saben, yo me acuerdo cuando estudié en el Centro de Estudios Judaicos con la profesora Ana María Tapia Adler. Adler es el apellido, parece, ¿no? Ella nos decía, o sea, si vais a estudiar cábala en serio, Gershom Scholem, ¿no? Ahí está, por aquí hay que iniciar, el gran estudioso que citaste tú hace un ratito también, Rodrigo, y este libro es una delicia, porque también hay que decir que la cábala no incluye toda la mística judía, habían movimientos místicos judíos anteriores a la cábala, y aquí están resumidos, yo creo que casi todos. Es un muy tremendo libro. Las grandes tendencias de la mística judía, Gershom Scholem, esta edición, que además es súper linda. A nosotros que nos gustan también los libros por sus tapas. Esa es la editorial Ciruela, ¿no? Exacto, editorial Ciruela. Miren qué linda la tapa con un montón de símbolos judíos ahí, las letras también del ángel, que no me acuerdo quién era. Y el segundo que yo les voy a recomendar, que esto es como cábala, pero inicial, pero en serio, es muy buena, son estos 2 libritos de Jaime Barilco, él falleció ya, un judío argentino, escribió estos 2 libros, miren el título, Cabalá para todos, ¿no? Y esta es una introducción buenísima de prácticamente todos los temas de la cábala, todos los temas importantes de la cábala, introducción. Está el tomo 1 y el tomo 2, que se llama Del saber al sabor. Es como típico ese nombre. Déjenme ver si... Claro, este también es una que es la cábala, el Zohar, el Midrash, el mundo de la interpretación, que es el hombre. Mira, cuando hablábamos hoy día nosotros de antropología, el habla, el símbolo del humano, etcétera. Es como una ampliación de este que es el primero. Yo lo encontré en Santiago, esto es súper barato, como a 5 lucas cada uno, ¿eh? Así que ahora no están muy fáciles de pillar, creo que el uno. Pero si los encuentran, estos son 2 tomitos que para el que quiere saber de qué se trata este asunto, son una muy buena introducción. Rodrigo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo mostré hace unos días atrás también y creo que después de seguir en su lectura, se los voy a recomendar, que es este libro, Kabbalah History, ¿ya? Un libro de la editorial de la Universidad de Pensilvania, donde es un resumen histórico, cabalístico, con una fotografía espectacular respecto a distintos temas que va tratando. O sea, el libro mantiene una foto, es para otro lado, ahí. ¿Ah? Ahí está. Ahí Qué buena. Buenísimo. Cada hoja o cada 2 hojas
hay una fotografía a todo color de documentos antiguos, textos, es una belleza con su ¿Cuánto vale explicación. ese libro más o menos, Rodrigo, para tener una idea? No lo sé, está en Amazon. ¿Ah? No lo sé. No sé, no sé. Está en Amazon, está en Amazon. ¿Ah? Está en El que Amazon. puede nomás por mano. El que puede nomás. Bueno, Yo hablando de mi libro de 5 lucas. no, ese libro es espectacular para todo aquel que quiera saber un poquito de la Buenísimo. historia de esto. Y por otro lado, hay dos textos pequeños que ustedes pueden encontrar también, que es este, ¿qué es la Kabbalah? Ahí está, ¿qué es la Kabbalah? De Mario Saltz. ¿Ya? Mario Saltz, un texto muy interesante, entretenido, cortito, pero muy profundo sobre qué es la Kabbalah. Él se hace cargo de la pregunta. ¿Ya? Y por otro lado está el del editor de la editorial Obelisco, de Julie Perajordi, ¿ya? Que se llama La Kabbalah. ¿Ya? También un texto muy delgadito, muy interesante, Buenísimo. pero que se hace cargo de qué es la Kabbalah. ¿Ya? También. Así que esos serían como los libros a recomendar en esta oportunidad. Perfecto. Próxima semana vamos a recomendar otros libros de Kabbalah, un poquito, vamos a ir subiendo el nivel de densidad, me imagino, ahí para que nuestros libros pensantes puedan ir saboreando de a poquito. Vamos a recomendar buena literatura, ¿eh? Por si acaso. No vamos a recomendar en este programa el código secreto de la Biblia. ¿No? No vamos a recomendar en este, aunque, mira, voy a ser honesto, yo lo leí y lo encontré muy, muy entretenido. Oye, y ese libro fue un bestseller hace una porrada de años, ¿ah? Oye, sí, Y con todavía, libros, yo conozco todavía gente que anda con ahí con versiones antiguas del software tratando de encontrar código. eso, ¿Ah? eso. La famosa secuencia de letras equidistantes, pues, ¿no? Y después salió el documental donde decía, gran matemático, gran físico, rabinos han descubierto esto que en realidad nos va a cambiar la vida, y todo súper bien hasta que al final del libro, no les voy a contar el final mejor, pero como que uno lee el final y dice, era otro libro de esos. Oh, Qué mal. Así que, bueno, Rodrigo, muchas gracias, creo que ha sido súper interesante la conversación, nos hemos paseado por... Yo creo que constantemente nos vamos a volver a ciertos temas, ¿no? Pero es porque la espiritualidad nos lleva hacia esos caminos. Uh-huh. Así que Bien, muchas gracias, Rodrigo. un gusto, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye.